llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Llueve, ven, llueve sobre mí. Sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Oh, llueve, ven, llueve sobre mí. Dilo conmigo. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Quiero estar en las aguas. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Sobre mí. Llueve,
buenas tardes, bienvenidos a su programa preferido, Cubriendo con Bendición. Bueno, hermanos, aquí estamos, la verdad, aquí estamos en el estudio con muchas risas. Mi esposa, Nidia, nos están haciendo algunas bromas aquí que nos están haciendo reír. Y bueno, estamos contentos, la verdad, estamos con una expectativa poderosa, transmitiendo un mensaje. Sabe que estamos en vivo y puede pasar cualquier cosa, la verdad. Cuando estamos en vivo, sucede cualquier cosa. Y antes de salir al aire, estaban ellas haciendo unas bromas por aquí, que en el momento que Homero prende la cámara, pues yo me estaba riendo y por eso salí al aire riéndome. Y ojalá ella sí siga riéndome en todo el programa, porque la verdad, estas mujeres están haciendo bromas pero muy bonitas. Así es que hoy le invitamos para que se prepare. Hoy tenemos un tema muy especial. Ayer desafortunadamente nos fue imposible llegar al programa por cuestiones de trabajo secular y bueno, pero ya estamos aquí de regreso y le invitamos para que esté preparado. Los siguientes días vienen algunos programas también muy especiales como los grandes avivadores. Vamos a estar hablando de John Alexander Dowie, uno de los más grandes avivadores que Dios levantó allá en los años de 1847. Quiero que esté viendo ese video porque va a estar muy interesante los nuevos programas que van a estar saliendo al aire. Así que le invitamos para que hoy le hable a otros y dígales, programa Cubriendo con Bendición hoy está al aire. Conéctate, Dios tiene una palabra especial para ti, para tu familia, para tu casa, para tu iglesia, para tu ciudad, para tu país. Así es que hoy mis hermanos que nos sintonizan en diferentes partes de la tierra, hermana Mira Maros, le enviamos un caluroso abrazo. Gracias por enviarnos un correo todos los días. Nada más por usted, mi hermana, estamos aquí, la verdad, porque usted siempre está al pendiente del programa y nos está enviando mensajes. También hay otras personitas por ahí también que nos están conectadas, así es que les enviamos un saludo. Y hoy le invitamos para que esté bien atento porque Dios nos va a hablar. Y como es de costumbre, todos los días tenemos el equipo listo, preparado para enviar una palabra de bendición para todos ustedes. Y bueno, así es que hoy voy a presentar a cada uno de los que estamos aquí en el estudio, mi hermano, que son multitudes y millares de ángeles que estamos aquí. Estamos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su servidor. O sea que estoy bromeando. Nidia, ¿cómo estás hoy? Muy bien, pastor, muy contenta, con una gran expectativa. Un enorme saludo a todos nuestros amigos que se han conectado en este momento. Y aquí estamos expectantes una vez más para lo que el Señor tenga. Sabemos que el día de hoy el Señor nos va a sorprender grandemente. Bueno, estamos bien sonrientes, ¿no, mi hermano? Usted está viendo hoy lo que fue razón de que no pudimos estar el día de ayer. Y entonces todas las sonrisas de ayer nos las trajimos para este día. ¿Cómo estás tú, amor, hoy en este día? Muy bien, muy contenta y muy agradecida con nuestro Dios. Aquí estas gentes están bien locos, pero bueno, ya de regreso, gracias al Señor porque pues ya estamos de regreso una vez más con ustedes y bueno, saludándolos como siempre, gracias por estar ahí, por su fidelidad y como siempre prepárese porque Dios tiene una palabra para usted. Bueno, así es, mis hermanos, y hoy quiero iniciar compartiendo un tema muy especial sobre el cual el Espíritu Santo me puso a mí y de hecho el domingo estuve hablando de eso dentro de la iglesia y hoy quiero compartirlo y transmitirlo a través de las cámaras. Y si este tema es de su agrado, adóptelo, y si no es de su agrado, pues bueno, mi hermano lo agarra, abre la ventana y lo echa por ahí. No, ¿verdad? Bueno, yo quiero que abramos nuestras Biblias por ahí en el libro de Eclesiastés, capítulo 6 en el verso número 1, porque ahí habla algo muy interesante en Eclesiastés, capítulo 6, verso número 1, porque ese es una referencia, es un fundamento que el Señor nos da para luego marcarnos un punto muy importante por el cual tenemos que caminar. Eclesiastés capítulo 6, capítulo 1, verso 6. A ver, perdón, capítulo 1, verso 6. Dice, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. En otras palabras, el viento se origina de un lugar y regresa al mismo lugar. Porque el viento no tiene un fin, vaya. El viento no es como decimos nosotros, el viento sale de aquí y va para allá y allá se queda. Okay. ¿Sí me explico? El viento se origina de un lugar y regresa al mismo lugar. Porque así es la forma de fluir del viento o del aire. El viento se origina del norte y pasa toda la tierra y regresa al mismo lugar y vuelve otra vez a surgir un viento nuevo. Y así es el viento como gira alrededor de la tierra. ¿Por qué razón yo le quiero hablar hoy sobre este punto? Porque yo he estado viendo algo tan interesante, Nidia, dentro de la iglesia. Y hoy dentro de la iglesia se habla de nuevos nacimientos. No sé si ustedes han escuchado de nuevos nacimientos, pero ¿qué es un nuevo nacimiento? Fíjate el concepto del nuevo nacimiento. Yo no sé si usted, ahorita que me está viendo por televisión o me está escuchando a través de la radio, tiene un concepto de lo que es el nuevo nacimiento. Y este es el concepto del nuevo nacimiento. Que todo pecador que se arrepiente
En ese momento, un nuevo nacimiento ha surgido, ¿sí o no? Bueno, ese es un error. Porque la Biblia en ningún momento habla de que cuando un pecador se arrepiente, un nuevo nacimiento ha surgido. Una nueva criatura se ha hecho. Ahora es un nuevo nacimiento ha llegado. Ahora es un nuevo bebé. Hay que ponerle pañales y hay que trabajarlo. Puede ser así en una cuestión literal, podemos decirlo, en un nuevo creyente, pero no es un nuevo nacimiento. Yo le voy a explicar en realidad qué es un nuevo nacimiento. Y qué Jesús habla de un nuevo nacimiento. En el capítulo 3 de San Juan, ahí vemos cuando Nicodemo se acerca a Jesús y Jesús le empieza a hablar del nuevo nacimiento, porque es algo bien interesante. Bueno, ese es un punto de vista que el Señor ha puesto en mi corazón, adóptelo si usted quiere, y si no, pues deséchelo, pero vea usted lo que Jesús empieza a decirle a Nicodemo, y lo que Nicodemo le dice a Jesús, y lo que Jesús le responde a Nicodemo, que es algo bien interesante. Leamos desde el versículo 1. Nidia. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Sigue en el 8. El viento... Perdón, 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, yo te voy a dar un ejemplo de lo que Jesús le está dando, la referencia que Jesús le está diciendo a Nicodemo, porque es algo bien profundo, lo que Jesús le está hablando a Nicodemo. Y aún Nicodemo no podía ni entender lo que el Señor le estaba diciendo en ese momento, cuando le estaba hablando de un nuevo nacimiento, Jesús a Nicodemo. Porque Nicodemo en una cuestión humana, almática, le dijo, ¿a poco yo tengo que regresar al vientre de mi madre y volver a entrar ahí para volver a nacer otra vez? Fíjese, humanamente pensó lo que Jesús le estaba diciendo. Yo cuando estaba meditando en esto, el Señor me dijo así, dijo, este es el camino de la vida, de todo ser humano, y me enseñó un camino, en una visión yo vi un camino, y vi la gente salir de un punto y llegar a otro punto. El primer punto se llama nacimiento, y el punto de término se llama fallecimiento. Es, por ejemplo, ¿de dónde sale el sol? Del oriente. ¿Dónde se pone el sol? En el poniente. El sol nace y el sol muere, día tras día. Entonces el sol nace en el oriente y se pone en el occidente, perdón, en el poniente, en el occidente, nace y muere. Y el Señor me mostraba un camino, el nacimiento y el fallecimiento del ser humano. Cuando nosotros nacemos, empezamos a transitar por un camino llamado vida y nos lleva directamente a la muerte. Nos lleva directamente a un término en este tiempo, en este mundo. Pero el Señor me dijo, tú tienes que cambiar tu forma de pensar, tú tienes que cambiar tu forma de hablar, tú tienes que cambiar tu destino, porque todos llevan un solo destino, y el destino que ustedes llevan es al fallecimiento, y no es al nacimiento. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, vuelve a leer el verso 3, y se lo voy a explicar más detalladamente. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. En otras palabras, tiene que haber un nuevo nacimiento para que nosotros podamos entrar y ver el reino de Dios. Le dijo Nicodemo, sabemos que has salido de Dios. Entonces, Nicodemo, sabía el origen de Jesucristo, pero no sabía que Jesucristo tenía un destino, y su destino era el nuevo nacimiento. O sea, Jesús no tenía un término, sino tenía un nuevo nacimiento. Ahorita le voy a explicar más detalladamente lo que dice en el verso número 8 para poder comprender más completamente este verso. Sigue leyendo el verso siguiente. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
Ahí Nicodemo está viendo las cosas humanamente como usted y yo las podemos ver. ¿Cómo puede un hombre, siendo viejo, nacer de nuevo, volver a entrar otra vez al vientre de la madre? En otras palabras, Nicodemo estaba viendo el nuevo nacimiento como si fuese una cuestión humana, almática. En otras palabras, Nicodemo tenía un destino que era el fallecimiento, no era un nuevo nacimiento. Ahorita le voy a explicar yo qué es lo que tenemos que hacer para saber qué es en realidad un nuevo nacimiento, porque hoy en la iglesia se habla de nuevos nacimientos sin tener en realidad una certeza y una seguridad de lo que es un nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento no tiene nada que ver con un nuevo creyente. Sí, porque todos estamos pensando que al momento que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, ahí la persona nace de nuevo. No, eso no tiene nada que ver con un nuevo nacimiento. Wow, Hay personas bueno, que al hemos menos- nacido de nuevo, hay personas que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador y todavía no hemos nacido de nuevo. Porque ese es el concepto de todos. Te voy a nosotros. decir por qué no hemos nacido de nuevo. Porque los que no hemos nacido de nuevo son aquellas personas que estamos en la carne. Porque mira lo que sigue diciendo. En el 5 dice, en el 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Por qué dice lo que es nacido de la carne? Porque eso no tiene nada que ver con el nuevo nacimiento. Cuando Jesús le está hablando, lo que es nacido de la carne, no está hablando ni le está diciendo a Nicodemo del nacimiento humano, sino le está diciendo del nacimiento espiritual carnal. Le está hablando del nacimiento de la persona que nace espiritualmente, pero que al final de cuentas es una persona que anda caminando en la carne. Pero si vamos a explicar bien el verso número 8, que es el más importante que usted entienda, porque el verso número 8, muchos no entendemos lo que habla sobre el viento, que yo empecé a hablar al principio, que el viento sopla de donde quiere y oyes el sonido. Explíquelo. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Permíteme ahí. Cuando Jesús le está diciendo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere, y cuando dice, oye su sonido, quiere decir que aquella persona carnal oye el sonido del viento, pero ni le pone atención siquiera, ni de dónde viene el viento, ni a dónde va el viento. No. Si tú te pones aquí afuera de tu casa, por ejemplo, y oyes el sonido del viento, a ti ni a mí me interesa ni de dónde viene el viento, ni a dónde va el viento. Pero el viento tiene un origen. El viento tiene un destino. Y nosotros ni siquiera hemos puesto nuestra mente en el origen y en el destino del viento. Porque mira lo que sigue hablando. Dice, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando Jesús le dice, así es todo el que es nacido del Espíritu, no le está diciendo Jesús que el que oye el viento es nacido es todo aquel que es nacido como el Espíritu, sino Jesús le está dando una referencia que el que es nacido del Espíritu es como el viento, que no quiere decir que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, sino que el que es nacido del Espíritu tiene un origen y tiene un destino. Y el origen del que es nacido como el viento es aquella persona, escuche bien esto, es aquella persona que pone su mirada en el nuevo nacimiento y no en el fallecimiento. Te voy a explicar otra vez esto para que puedas entender. No sé si ustedes me están captando lo que estoy hablando. ¿Me están captando lo que Sí, estoy diciendo? claro. La persona que tiene el nuevo nacimiento no pone sus ojos ni su mirada en el fallecimiento, sino voltea su vista y pone su mirada en el nuevo nacimiento. En otras palabras, camina contra la corriente, camina hacia el oriente, pone sus ojos en el espíritu. Es aquella persona que camina en contra de los pensamientos del mundo, porque todos estamos yendo hacia un destino. ¿Sabes por qué? Porque yo estaba pensando, por ejemplo, los años pasan, las enfermedades vienen, el problema el problema aquel. Esos son pensamientos humanos, porque dice la palabra en el libro de Romanos, el que piensa de la carne, el que piensa... En las cosas de la carne. Dilo. Porque los que piensan en las cosas de la carne son de la carne. Y el que piensa En las cosas del Espíritu son del espíritu. Entonces, la persona que piensa en las cosas de la carne es aquella persona que camina directo al fallecimiento, pero las personas que piensan en las cosas del espíritu son las personas que piensan en el nuevo nacimiento. En otras palabras, lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros tenemos un origen, y el origen, nosotros no tenemos un destino de fallecimiento, sino tenemos un destino de origen. En otras palabras, usted tiene que darse la vuelta directamente al nuevo nacimiento, porque si no, no vamos a poder ver el reino de Dios. Aquellas personas que
que siempre están enfocadas en el Espíritu son aquellas personas que pueden ver el reino de Dios y que pueden entrar al reino de Dios. No sé si me puedas entender a esto. Sí, o sea, está muy difícil porque realmente nosotros siempre tenemos o cumplimos una cierta edad de años de nuestras vidas y estamos pensando cuántos años me irá a dar el Señor. Estamos pensando en la muerte, no estamos pensando de la manera como tú lo estás explicando, ¿sí? De que tenemos nosotros que poner nuestra mirada ahora de donde salimos. Yo estaba buscando un versículo que el Señor te dio hace tiempo, donde dice en el capítulo, en Ezequiel 8:16, dice: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. O sea, tú nos estás diciendo que nosotros, una vez que nosotros recibimos a Cristo, conocemos del Señor y todo, todos vamos hacia un camino. Tú lo explicabas de esa manera, ¿no? Todos vamos hacia un camino y todo va, la gente hacia la corriente, todos vamos a un lugar. Pero el Señor, cuando nosotros hemos entendido que tenemos que servirle al Señor, yo creo que ahí es donde nosotros nos volvemos hacia donde nosotros, poner nuestra mirada hacia el oriente, que es de donde nosotros procedemos, ¿no? Exacto, porque todos nosotros, Nidia, pensamos en las cosas de la carne, sí, no en las cosas del Espíritu. Yo escucho hoy dentro de la iglesia un nuevo nacimiento, y estamos lejos de entender qué es en realidad un nuevo nacimiento. Sí, porque muchos creen que es de que recibe al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, y tú eres completamente salvo, has nacido de nuevo, pero no. ¿Por qué? Porque Él lo recibe y sale y vuelve a lo mismo. Vuelve al pecado, vuelve quizás al adulterio, sí, vuelve a la fornicación. Ese no es un nuevo nacimiento. Un verdadero nacimiento es cuando tu carne muere y el espíritu es el que permanece. Exacto, eso que tú estás explicando, porque un nuevo nacimiento se refiere a aquella persona que tiene conciencia y que tiene conocimiento en realidad de lo que es el espíritu, que piensa en las cosas del espíritu. O sea, en pocas palabras, nosotros ya no debemos de pensar en las cosas de la carne, de que cuándo me voy a morir o cuándo iré a adorar. Exacto. O sea, tenemos que meternos a la palabra del Señor, a estar en meditación de la palabra, para ser más espíritu, y ahí es donde nosotros volvemos otra vez a nuestra procedencia, ¿no? Exacto, porque exactamente, conocer nuestra procedencia, saber de dónde venimos. No, fíjate, le dijo Nicodemo, sabemos que has salido de Dios. O sea, ellos no le dijeron, sabemos que vienes de María. Le dijeron, sabemos que vienes de Dios. Por las maravillas que tú haces. Dónde iba. Entonces Jesús, cuando le empieza a dar una explicación, o le empieza a dar la explicación de lo que en realidad es un nuevo nacimiento, dijo, para que puedas ver el reino de Dios, para que puedas entender bien qué es esto, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo se quedó, como decimos nosotros en Estados Unidos, friqueado. Dijo que el nuevo nacimiento, imagínense, un maestro de la ley puso lo que Jesús le menciona, lo puso humanamente hablando. Imagínate pensar ahorita para yo nacer de nuevo, yo tengo que volverme otra vez a entrar al vientre de mi madre y nacer, o sea, hello. Me dice Damián, dice, pastor, cuando se despierta la fe o se activa el espíritu, ¿es nacer de nuevo? Dice, puede ser como en el Salmo 23, donde sale de la casa del Padre y termina nuevamente en la casa del Padre, como el viento que vuelve de donde salió. Así es, exactamente, porque nosotros tenemos una procedencia, no mi procedencia humana, sino mi procedencia espiritual. Y yo tengo que voltearme. En otras palabras, todos nosotros estamos caminando por un camino que lleva de un nacimiento a un fallecimiento. Salimos de un lugar y vamos directo a otro lugar para morir, pero el Señor nos está diciendo, date la vuelta y ya no pienses en lo que va a suceder, sino ve el nuevo nacimiento para que puedas ver las maravillas, para que puedas entender lo sobrenatural, para que puedas, dijo Jesucristo, el reino de Dios está entre vosotros, nadie lo puede ver, nadie lo puede tocar. ¿Por qué? Porque necesitas nacer de nuevo para poder tocarlo, para poder entrar, si no, nunca lo vas a poder hacer. Porque solamente lo vas a razonar almáticamente, lo vas a ver humanamente, no lo vamos a ver nosotros espiritualmente. Para poderlo ver espiritualmente, no tenemos que nacer de nuevo. Y para poder nacer de nuevo, tenemos que saber nuestra procedencia. Y nuestra procedencia, no tenemos que voltearnos y caminar a donde nosotros salimos, que es la eternidad,
Tenemos que poner nuestra mirada en lo espiritual y no en lo humano. Hoy, por ejemplo, en la iglesia se habla de que un nuevo nacimiento y que un hermano aceptó a Cristo, pero cuando los adulterios, la fornicación, la mentira, la lascivia, todas las obras de la carne abundan dentro de la iglesia, eso no es un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es aquella persona que no muere, sino aquella persona que camina en contra de la corriente, que va directamente al nuevo nacimiento o sabe de dónde viene y a dónde va. Por eso dijo Jesucristo, el viento sopla de donde quiere y oyes el sonido. Así le dijo a Nicodemo, oyes el sonido, mas no sabes tú ni de dónde viene ni a dónde va. No le dijo tú, pero le dijo, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Dijo, así es todo el que nació del Espíritu. No quiso decir que el que nació del Espíritu no sabe a dónde viene ni a dónde va, sino el que nació del Espíritu es como el viento. Es como el viento, como dijo Eclesiastés. El viento tiene un origen. Y el viento regresa de nuevo al mismo lugar, y regresa de nuevo al mismo lugar, y regresa de nuevo al mismo lugar, que es la eternidad, que es el mundo espiritual. Así tenemos que ser los hijos del Espíritu. Por ejemplo, nosotros hoy, para poder entender qué es un verdadero hijo de Dios, déjame decirte, mi hermano, que nosotros nos decimos, somos hijos de Dios, pero el que en realidad es un hijo de Dios es aquella persona que murió o que muere a todo lo que tiene que ver con la obra carnal. Ese es el verdadero hijo de Dios, porque Romanos habla de ello. Y la verdad, nosotros ni siquiera tenemos un conocimiento amplio de lo que está hablando Jesús a Nicodemo. Al momento de entender este punto, no tenemos que tenemos que tener un punto de partida y un punto de referencia, que es la eternidad, y regresar a la eternidad, que es poner nuestros ojos y nuestros pensamientos en el oriente, es en el nuevo nacimiento de donde nosotros en realidad procedemos. Wow, pues dice la palabra que en el mundo estamos, pero no somos del mundo, ¿no? Y qué difícil eso, o sea, estar siempre en la palabra, que si pasa cualquier una cosa, recordar lo que dice la palabra, estar en el Espíritu, o sea, es estar leyendo, estar buscando de Dios para ser más espíritu. Y es difícil porque estamos en un mundo donde el mundo nos atrae con sus pasiones, con sus cosas, con lo que el mundo ofrece. Y yo creo que si estuviéramos más en el Espíritu, en primer lugar no le tuviéramos temor a la muerte, Nidia, ¿verdad? Pero mira, quiero agregar esto en lo que tú estás diciendo. Obviamente estamos en este mundo, pero no quiere decir que porque estamos en el mundo, estamos en el mundo, pero no participamos en las cosas del mundo, eso es otra cosa. Pero a lo que aquí se refiere es que las atracciones del mundo, o los deseos del mundo, las obras carnales del mundo, no pueden ser parte de nuestra vida. Claro. Y Gálatas habla de las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, pleitos, enemistades, todo eso abunda dentro de la iglesia. Entonces, ¿cómo yo me voy a considerar en sí una persona que he nacido de nuevo, si en realidad yo sigo participando en las obras de la carne? Entonces quiere decir que carne soy. El que es nacido de la carne, carne es. Y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El que piensa en las cosas de la carne, es carne. Y el que piensa en las cosas del Espíritu, es Espíritu. Entonces, si yo pienso en las cosas del Espíritu, tengo que cambiar mi pensamiento. Mi pensamiento es dirigirme a la casa de donde yo salí, que es la eternidad. Jesús fue muy claro cuando le dijo que el viento sopla de donde quiere, quiere decir que el viento tiene un origen y tiene también un destino, que es el mismo lugar. Punto, es el mismo lugar. Para que usted pueda en realidad nacer de nuevo, usted tiene que nacer en el Espíritu. Quiere decir, no es el hablar en lenguas, mi hermano, porque ahora yo puedo entender, Nidia, que muchos de ustedes, ¡ay, el hermano ahora está hablando en lenguas! ¡Gloria a Dios! Hay muchos que hablan en lenguas y están en el infierno. La verdad que sí, mi hermano, hay muchos que hablan en lenguas y ya están adulterando. Hay muchos que hablan en lenguas y ahorita están robando y están defraudando. ¿Y eso qué tiene que ver? ¡Ay, el hermano habla en lenguas y tumba gente con las manos y echa fuera demonios! Dice la palabra de Dios, apartados de mí, hacedores de maldad, o no los conozco, porque perdemos el punto de procedencia. Por eso fue muy claro, mira, la Biblia nos enseña en el libro de Génesis, en el Génesis capítulo 3, cuando Dios le dijo al hombre, ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba el hombre? ¿Acaso Dios era un Dios que tenía que buscar a Adán entre los árboles del huerto? ¿Acaso el hombre estaba tan escondido así que Dios no sabía dónde podía encontrarlo?
¿Acaso el hombre se había metido en una cueva que era difícil para Dios encontrarlo? ¿O acaso estaban jugando a las escondidillas o qué pasó? ¿Por qué Dios le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Por qué cree usted que Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Es, por ejemplo, cuando su hijo se le pierde y le dice a usted, ¡hey! ¿Dónde andas? ¿Dónde estás? Se le perdió. ¿Ah? Entonces, usted sí lo anda buscando. ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Abraham? ¿O qué pasó? O como decimos nosotros, ¿what? ¿Qué pasó en ese momento? Yo le voy a explicar qué pasó. Dice la Biblia que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y al hacer al hombre a su imagen y semejanza, Dios le dio una forma bella al hombre como Dios. Pero al momento que el hombre cae en el pecado, el hombre pierde la semejanza de Dios y se convierte ahora en una imagen deteriorada, depravada para Dios. Entonces, en otras palabras, el hombre se convierte en una criatura, y al decir criatura, estoy hablando en una forma, en un diseño deformado. Por eso dice la palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Criatura. Es una palabra criatura, no se puede nosotros ponerla como si fuese un bebé, o como si fuese una criatura, cualquier criatura es una forma de decir, si usted lo busca en el diccionario, decir criatura es un ser deformado. En otras palabras, el hombre perdió su forma ante Dios. El hombre pierde su imagen delante de Dios y se convierte ahora en una imagen deformada ante Dios. Por eso Dios ahora ya no lo reconocía. Cuidado, Dios, este no es mi hijo. Qué cosa tan fea. ¿Ah? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, nosotros adquirimos la imagen de Jesucristo cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y empezamos a caminar en el camino del Espíritu directo al nuevo nacimiento. Y ahora adquirimos una nueva imagen. Dios ahora nos mira a nosotros a través de su Hijo de una forma bella. ¿Entiende? Dios ahora sí nos encontró. A ese, este sí es mi hijo, mira qué bello está. Ya fue transformado, fue arreglado, le pusimos placas a los dientes. Ay. Le quitamos las lagañas que traía en los ojos. Ahora sí lo pusimos guapetón al hijo y adquirimos una vez más la imagen de nuestro Dios a través de la muerte de Cristo en la cruz. Y ahora sí, ya Dios ya nos encuentra a través de Jesucristo, ahora en este tiempo. Pero, aquí va lo bueno. El nuevo nacimiento tiene que ver, una vez más se lo digo, con aquella persona o aquel individuo que camina en contra de la corriente. Fíjate que cuando yo estaba meditando en este verso, el viento sopla de donde quiere, el Señor a mí me mostraba una visión, y yo soy hombre de poca visión, donde yo veía un camino muy amplio y veía multitudes de personas por ese camino, dirigirse todos a un solo lugar, pero multitudes. Y me dijo el Señor, entre ellos vas tú. Le dije, no, Señor, ¿cómo? Dijo, sí, entre ellos vas tú. Dijo, porque tú llevas el mismo destino que ellos. Y le dije, ¿cuál es el destino que ellos llevan? Dijo, el fallecimiento. El Señor dijo, sí, dijo, porque tú piensas en tu fallecimiento. Dijo, tú piensas en las cosas de la carne. Tú piensas en la enfermedad. Tú piensas en los dolores. Tú piensas en las dolencias. Tú piensas en lo que te está sucediendo al cuerpo. En el desgaste humano. Esos son pensamientos de carne, me dijo el Señor. Pero cuando tú cambias tu forma de pensar y piensas en las cosas del Espíritu, tu vida cambia completamente. Ahora tú empiezas a adquirir un nuevo nacimiento porque eres como el viento. Porque el viento regresa al mismo lugar, regresa a su origen. Y eso es lo que ahora tenemos que cambiar. Mire, acuérdate, cuando Daniel oraba, dice la Biblia que Daniel abría las puertas de su ventana y ponía un tapete y se inclinaba hacia Jerusalén, que quedaba al oriente. Así ponía. Así dice que ponía un tapete. Sí. Sí, porque imagínense orar ahí entre todo el piso de madera. ¿De madera? De piedra sería. Bueno, como sea, pero dice que abría las ventanas y se inclinaba hacia el oriente y oraba. Quiere decir que oraba, ponía su rostro hacia su origen. Así nosotros, mi hermano, nuestro origen tiene que ser prioritario. Para poder usted que vea las maravillas de Dios, usted tiene que volver a nacer de nuevo. No tiene nada que ver con los nuevos nacimientos que usted ha escuchado por ahí en su iglesia o en su congregación. Perdóneme, mi hermano, si acaso le ofendo con esto, pero no tiene nada que ver con mire, yo he escuchado por ahí cantidades de personas que dicen, mira, hoy llegaron a la iglesia y hubo como 100,000 nuevos nacimientos. Nada, es un número que estoy diciendo, por ejemplo. Gloria a Dios que hubiera 100,000.
10,000 nuevos nacimientos. Y ahora puedo entender que eso no son nuevos nacimientos. Ahora puedo comprender que el nuevo nacimiento son muy pocos los nuevos nacimientos. Son muy escasos los nuevos nacimientos, Nidia. Wow. Hay muchos que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, pero eso no tiene nada que ver con nuevos nacimientos. Mira lo que sigue hablando en el verso siguiente, después del viento. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí Jesús le estaba hablando a Nicodemo cosas inentendibles para él. Ahí Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, a un maestro de la ley, le estaba diciendo, le estaba hablando palabras espirituales. ¿Y sabe qué? Con todo el conocimiento y con toda la sabiduría que Nicodemo tenía, no podía comprender lo que el Señor le estaba diciendo en ese momento. Porque para poder comprender la Escritura, tenemos que comprenderla en el Espíritu. Porque si no la comprendemos en el Espíritu, imposible de poder razonarla con la carne. Porque, mi hermano, la revelación de la carne, que es la carne y la sangre, cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿quién dice los hombres que soy yo? Pedro rápidamente responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, eso no te lo reveló sangre ni carne. La revelación de sangre y carne es la revelación humana, adquirida por el conocimiento humano, puede decirlo así. Pero la revelación que viene de lo alto, que viene directamente del trono, esa es la revelación que el Señor quiere hoy derramar sobre la iglesia, para que podamos comprenderlo. Porque Nicodemo en este momento, siendo un maestro de la ley, que conocía los 613 mandamientos en el libro del Pentateuco, la Torá, como ustedes y yo conocemos todos esos mandamientos, ni así podía entender lo que el Señor le estaba mencionando y hablando en ese instante, porque para poder comprender todas estas parábolas, yo le dije al Señor, la parábola del viento, le dije, explícamela. Me hinqué y le dije, explícame esta parábola. Y el Señor me habló en Eclesiastés y dijo, ve a Eclesiastés y mira el viento, de dónde empieza y dónde termina. Dije, Señor, el viento no tiene un término. Dijo, así son los hijos de Dios. Los hijos de Dios nunca tienen un fallecimiento. Los hijos de Dios siempre ponen su mirada en su nuevo nacimiento. Nunca nosotros, mi hermano, vamos a morir. Hablando de cuestiones espirituales. Por eso dice la palabra, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Me dice Silvano Montoya, dice Romanos 12:2, donde dice, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Gracias, hermano, porque esas palabras, las palabras espirituales son las que nos dan vida. Entonces, yo te puedo decir que la iglesia de nuestros días, todos nosotros llevamos un camino, y es un camino de muerte. No estoy hablando de muerte espiritual, sino de muerte humana. Todos vamos a morir un día, porque y todos pensamos en la misma, estamos en la misma sintonía y vamos directamente hacia donde se mete el sol. Nosotros tenemos que voltearnos y caminar en sentido opuesto. Nosotros no tenemos que pensar en las cosas humanas ni en las cosas terrenales, sino en las espirituales, Nidia. Sí. Eso tiene que ver con nuevos nacimientos. Cuando nosotros entendemos que es en realidad un nuevo nacimiento, vamos a poder entender y vamos a poder palpar el mundo espiritual. Vamos a poder entrar al reino de Dios. Vamos a poder manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que el Padre quiere de nosotros. Que nosotros vivamos dentro de su reino que está aquí en la tierra, pero nosotros ni siquiera lo hemos encontrado. Es como dice la Escritura cuando habla de la parábola, cuando un tesoro está escondido en medio de un campo. Cuando un hombre lo halla, dice que va y vende todo lo que tiene para comprar el campo donde encontró aquel tesoro. Y yo le digo, mi hermano, que el tesoro es la sabiduría que Dios nos da para poder entender
los misterios de lo sobrenatural, comprender lo que la palabra de Dios nos enseña, hablando y razonándola espiritualmente, porque si nosotros la razonamos humanamente, nunca la vamos a poder entender. Mira, ¿qué hizo? Me dice Damián Enríquez, dice, wow, dice esa frase, nadie puede subir al cielo si antes no descendió de él, no puede acceder a aquel que no sabe de dónde viene. Puro power. Puro power, gloria a Dios por Damián. Sí, nadie puede subir al cielo si antes no descendió. Wow, tremendo. Para poder Tremendo. ver el reino de Dios, mi hermano, yo creo y le digo que tenemos que nacer de nuevo. Desafortunadamente, hemos tenido un concepto equivocado y erróneo de lo que es el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento se enfoca única y exclusivamente en aquellas personas que no tienen nada que ver con las cuestiones de la carne. Las cuestiones de la carne tienen que morir. Yo les hablaba hace unos días atrás lo que habla en el libro de Romanos capítulo 8, verso número 1. Y quiero volverlo a dar otra referencia más en Romanos 8.1, porque está muy interesante. Léelo, Nidia, por favor. Mentalmente ya te lo sabes. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora te voy a explicar algo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjate, cuando habla condenación, yo le dije hace tiempo atrás, la condenación puede tener mucho significado, porque muchos erróneamente hemos pensado y hemos creído que ahí se está refiriendo, y respeto a las personas que tienen ese concepto de que está hablando de la condenación eterna, pero yo en este momento le voy a hablar de una condenación que existe hoy sobre el cuerpo del ser humano. El cuerpo humano se va desgastando conforme el tiempo está pasando, Claro. El tiempo pasa y el cuerpo humano se empieza a deteriorar y se empieza a desgastar. Entonces, hay condenaciones que vienen al cuerpo humano. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que Dios le dijo a aquella mujer, sé libre de tu azote. Entonces, la palabra condenación tiene sinónimos. Puede ser azote, puede ser también castigo, puede ser también pena, enfermedades. La palabra condenación. Hay personas que viven en condenación hoy aquí en la tierra. Esclavizadas, porque hablando de condenado, es una persona que está esclavizada, que está encerrada, que está en rejas tras rejas. Están esclavizadas a pastillas, esclavizadas a enfermedades, esclavizadas a drogas, esclavizadas a cuánta cosa. Pero fíjense lo que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando habla de los que están en Cristo Jesús, está hablando de personas que caminan en el sentido espiritual o personas que caminan en el sentido opuesto a los que el mundo camina. Aquellas personas que van caminando al nuevo nacimiento, no las personas que van caminando al fallecimiento. Porque los que van caminando al fallecimiento son aquellas personas que están en un pensamiento humano, carnal. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a ¿qué? Conforme a la carne. Conforme a la carne. Los que no andan conforme a la carne. Porque hay quienes están en Cristo Jesús, pero andan conforme a la carne. Hay quienes nacieron espiritualmente hablando, pero andan conforme a la carne. O andamos con Hablan en las cosas de la carne, pleitos en la iglesia, pleitos con los hermanos, enemistades dentro de la iglesia y todo ese tipo de cosas, vaya. ¿Tú qué puedes decir de esto? Pues yo creo que la mayoría, puedo decir a lo mejor un 90%, puedo decir de la iglesia, todavía andamos conforme a la carne. ¿Por qué? Porque todavía se practican los celos, todavía se practican las envidias, todavía se practican las enemistades, las contiendas entre los mismos hermanos. Yo creo que eso es andar completamente en la carne. Eso no quiere decir que no tiene nada que ver con volver a nacer de nuevo. Y se nos olvida cuando dice en Romanos, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces eso es algo realmente bien tremendo, porque muchas veces nosotros decimos, ay, que al cabo es nada más una mentirita, o que al cabo pues esta persona me cae mal y no quiero nada. Y eso es andar conforme a la carne, y mientras practiquemos un acto de la carne, aunque sea más mínimo para nosotros, eso nos hace unas personas que no podemos estar bien delante del Padre. Entonces yo creo que para poder nosotros estar en el Espíritu tenemos que tener un amor muy grande para con el Señor y una pasión muy grande para con las obras que el Señor quiere poner sobre nosotros, porque dice la palabra que el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera. Pero sabes todo que lo cuando tú soporta. dices eso, muchas personas están pensando cuando dice, y el amor todo lo puede, siempre se están refiriendo al amor hacia una persona, y no, se está hablando de Dios. Yo lo puedo ver también así, porque
Si nosotros decidimos seguir al Señor, el Exacto. Señor está demandando de nosotros que solamente aquellos que son espíritus pueden estar delante de Él. Aquellos que viven conforme al Espíritu. Entonces, yo necesito tener un amor extraordinario para con el Señor para poder, puedo decir, sacrificar los deseos de mi carne y someter mis pasiones, someter mis anhelos, someter mis deseos, someter mis sentimientos al Espíritu, no a la carne. Porque la carne siempre va a querer, la carne siempre va a anhelar. Y nosotros necesitamos saber quiénes somos en Cristo Jesús, el amor que nosotros tenemos para con el Señor para mantenernos firmes. Wow, qué interesante, la verdad. Mira que lo que dice ahí mismo en el libro de San Juan, dice el nacimiento de la carne y el nacimiento del Espíritu. Nicodemo, podemos decirlo así, sabía que Jesús provenía de Dios. Y cuando Jesús le dijo, Mira. el nacimiento de la carne, sí. Mira, dice Isaías capítulo 42, Isaías capítulo 43, versículo 5. Mira lo que dice: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Wow, o sea, del oriente traeré tu generación. ¿De dónde nosotros estamos saliendo? Del oriente, ¿no? Así es. ¿Y hacia dónde? Ay, por favor, apaga tu teléfono, mijo, ¿por qué? Está en Aquí vivo. estamos en vivo y nos saca de lo que estamos hablando. Y me dice Miriam Aros, me dice Isaías 43, 6, 7. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Bueno, sabemos que hemos salido del oriente, como decíamos hace un ratito, y allá tenemos que poner nuestra mirada y volver nuestra mirada y nuestro enfoque al Señor, que si salimos de ahí vamos a regresar ahí, obviamente hablando espiritualmente, porque carnalmente yo creo que este cuerpo se va desgastando y un día va a morir y aquí en la tierra se va a quedar. Lo que Pero pasa el es que- espíritu perdón, tiene que regresar a donde vino, ¿no? Lo que pasa es que nosotros afortunadamente hemos perdido la procedencia. Hemos perdido de dónde venimos. No sabemos de dónde venimos, Exacto. no sabemos a dónde vamos. No sabemos ni de dónde venimos. Si no sabemos de dónde venimos, menos a dónde vamos. Bueno, Tenemos que saber de dónde venimos y nuestro futuro es saber a dónde vamos. así es. Y yo le voy a decir de dónde venimos y a dónde vamos. Si nosotros venimos de la eternidad, su destino es la eternidad. Punto. Por eso fue cuando dijo del viento. El viento sopla de donde quiere. Pero al final de cuentas, el viento tiene un origen y tiene un destino que es el mismo lugar. Es el mismo lugar. El viento se origina de un lugar y da la vuelta a la tierra y regresa al mismo lugar. Esos son los hijos del Espíritu. Saber de dónde vienen y saber a dónde van. Nosotros, si usted sabe de dónde viene, sí, viene de su mamá. ¿Y a dónde va? A la tierra, a morir. Entonces, no. Usted tiene que decir, yo tengo un origen, que es la eternidad. Yo salí de Dios y voy a Dios. Salí de Dios y voy a Dios. Pero para poder entender eso, te tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo? Dando la vuelta y poner sus ojos en el nuevo nacimiento. Practicando el espíritu. El nuevo nacimiento, ser espíritu, no ser carne. Eso es lo que el Señor quiere. Sí, dice Damián Enríquez, dice en Romanos 8:13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sabes por qué dice eso ahí? Porque la persona que anda en el Espíritu hace morir las obras de la carne. Que enemistades, que los pleitos, que las Exacto. celas, las contiendas. Pero para andar en el Espíritu, eso es lo difícil. Exacto. ¿Y qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es? ¿Qué es ni de andar en el Espíritu? Andar conforme a la voluntad del Padre, andar Hacer. la palabra, hacer lo que dice su ley. Wow, mi hermano, esto sí está poderoso, ¿eh? Esto sí está poderoso. Ahora me está entendiendo qué en realidad es su nuevo nacimiento. Ahora me está entendiendo la verdad de lo que en realidad significa un nacido de nuevo. ¿Sabe cuántos nacimientos hay dentro de la iglesia hoy en nuestros días? Ese es el fruto que el Señor está buscando, los nuevos nacimientos. En eso nosotros agradamos al Padre, en los nuevos nacimientos, en personas frutos. Ahora que empezamos a discipular y empezamos a enseñar a que anden en el Espíritu y no en la carne, que empiecen a trabajar en el Espíritu, que empiecen ahora a operar en las cosas del Espíritu, que empiecen a ver el mundo espiritual, que empiecen a adentrarse al mundo espiritual. Nidia, ¿cuántas veces tú vas al médico?
Ninguna. Tu hermana se acaba de enfermar ayer y estoy sorprendidísimo, la verdad, con lo que sucedió con ella. Y ella dijo, no voy al médico. No podía hablar, se le trababa la lengua, veía doble, se iba por un lado, estaba mareada, Pero por 3 la días. lengua estaba trabada, las manos se le engarrotaban por 3 días. Vómito y vómito. Y ella dijo, no, el Señor me va a sanar. Para mí es una cachetada con guante blanco y ahora está completamente bien. Esto es sorprendente, ¿no? O sea, yo Eso, no voy al médico exacto. porque sé que el Señor me va a sanar. Esa es fe. ¿Ah? A nosotros nos duele la cabeza y luego corremos a quitarnos la cabeza con un cuchillo, un analgésico para que nos quite el dolor de cabeza. No, y a ella le dieron el medicamento y todo, no Y se no lo se tomó. lo tomó. Ella dijo, no quiero nada. Dijo, el Señor me va a sanar. Ahí Realmente está. han estado pasando muchas cosas y fue por eso que no pudimos estar el día de ayer también. Ujú. Pero bueno, es imposible estarles mencionando a todas las personas Todo lo que ha lo que ha sucedido en estado estos días es algo pasando y sorprendente, la sucediendo en verdad. estos días, así es. Y- bueno, déjame hablar. Ah, no, yo Jesús, primero, no ya tú. no. Un volado, a ver quién habla. No, ya no voy a estar en el programa aquí con el pastor porque nada más... Es que él como quiere ayer no saber- estuve, mi hermano, y tengo muchas ganas de hablar hoy. No es Ok. cierto, sigamos adelante, porque Sigue. esto está muy interesante, ¿verdad? Sí, sigue. Esto está muy interesante. Bueno, la verdad, quiero decirle y anticiparle que los que andamos caminando conforme al Espíritu y no satisfacemos los deseos de la carne, esos en realidad son hijos de Dios. Mira, Romanos 8, me puedes buscar Romanos 8 en el verso número, cuando nos dice ahí, estos son hijos de Dios. Quiero que leas eso, porque eso está súper Creo que es interesante. en el 14, En el porque 14, todos léelo. los que son guiados por el Espíritu de Dios, Estos, los que son guiados por el Espíritu. 8:14. sí, ¿Ah? 8:14, léelo. porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, mi hermano. Y aquella persona que es guiada por el Espíritu de Dios no tiene nada que hacer con las cosas de la carne. Nada que ver con las obras de la carne. ¿Sabe qué, mi hermano? La carne siempre va a oponerse a las cuestiones del Espíritu. Hoy, por ejemplo, hay personas que los domingos no van a las iglesias porque se levantan tarde. Hay gente que los domingos no va a la iglesia porque está trabajando. Hay gente que los domingos no se para a la iglesia. Y no estoy acusando a nadie, déjame decirte, mi hermano. Usted lo puede hacer cuantas veces quiera. Pero la persona que está en el Espíritu, primeramente, para él, son las cuestiones del Espíritu. ¿Ah? Y luego, las cuestiones de la carne. Las cuestiones de la carne es secundario. Primero es el Espíritu, después la carne. Porque la carne siempre se va a oponer al Espíritu. Hay personas, la verdad, y no estoy hablando no estoy hablando de cuestiones que por una necesidad usted no vaya a la iglesia. No. Hay personas que las practican, que no van a la iglesia porque se quedaron dormidos, o porque no se levantaron, o porque se desvelaron, o porque se pusieron a trabajar ese día, porque anhelan tener dinero. Lugar en realidad de ir a llenarse. Y la persona que está en el Espíritu, lo primero que le interesa a él es llenar su espíritu con la presencia, con la comunión con sus hermanos. Qué interesante, ¿no? Todo esto. Esos son guiados por el Espíritu. Ahora, esos son hijos de Dios. Ese es el fruto que el Señor busca. ¿Cuántos nacimientos tenemos hoy dentro de la iglesia? Nacimientos en el Espíritu, estoy diciendo. Nuevos nacimientos. Eso es lo que estoy hablando. Nuevos nacimientos en la carne. Estoy hablando cuestiones espirituales. Hoy se convirtieron 10 a Jesucristo. Gloria a Dios. Como en un tiempo me convertí yo. Ahora, hay que enseñarlos a que nazcan en el Espíritu. ¿Mm? Ya nacieron ahora y aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador en la carne. Ahora, enseñarlos a que nazcan en el Espíritu y a que empiecen a caminar conforme al Espíritu. Wow. Amén. Tremendo. Tremendo. Bueno, pues se nos fue el tiempo rapidísimo. Rapidísimo. Y me están haciendo una pregunta acá que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando en estos momentos. Pero me dice que ¿cuándo vas a explicar sobre la diferencia entre un fantasma y un espíritu? Ay, ya me agarró. Sí. La diferencia Entre un fantasma y un espíritu. Entonces, pues bueno, diles cuándo después. Bueno, te voy a ahorita la persona que está preguntando eso, te estudiar? voy a dar un ejemplo así rapidito. El fantasma y el demonio. Porque te voy a dar un ejemplo. Espíritu es un demonio y espíritu es un fantasma. ¿Sí? Sí, claro. Claro. El fantasma es un espíritu.
Y el demonio es un espíritu. Entonces la diferencia entre un fantasma y un demonio son dos cosas muy diferentes. Sí. Porque vuelve otra vez la pregunta a leerla, la que está mandando el hermano. ¿Cuándo van a explicar la diferencia que hay entre un fantasma y espíritu? Y un espíritu. Ella está hablando entre un fantasma y un demonio. Exacto, y un demonio. Entonces, un fantasma es un espíritu. Lo que pasa que hay personas, ¿no?, que mueren y piensan que dicen, no, es un fantasma, como dice la palabra. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a estudiarlo y después compartimos algo de eso. Sí, le va a volar la cabeza a mi hermano. Sí, y muchos van a estar en contra de lo que voy a hablar. No, que sea basado en la palabra. Basado en la palabra. Wow, qué interesante. Entonces, ojo, volviendo al tema. ¿El viento sopla de dónde, Nidia? Donde quiere. Y oye su sonido. El que oye su sonido solamente es aquella persona que no le interesa. Aquella persona que oye el sonido, ya, ahí va. No sabe ni de dónde viene ni a dónde va. ¿Ah? Pero el que nació del Espíritu es como el viento. Amén. Sabe de dónde viene y sabe a dónde va. Jesús dijo eso. Dijo, sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Quiere decir, sé mi procedencia y sé mi destino. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, mi hermano. Voltee su mirada. Ya no camine con todos al fallecimiento. Sí. Camine con todos nosotros al nuevo nacimiento. Wow. Amén. Amén. Vamos al nuevo nacimiento, que eso es el Señor quiere. Ese es el fruto que el Señor quiere ahora de nosotros, para que podamos ver su reino, para que podamos palpar sus maravillas, para poder entrar a lo sobrenatural. Bueno, y en esta tarde ha sido algo muy glorioso, este tema, y la verdad se me fue muy rápido, no sé ustedes. ¿Será porque yo hablo muy rápido, grito tanto aquí en el programa? Que no sé qué. A lo mejor. A lo mejor. Que no sé qué es lo que esté pasando. Pero, lo que tenía ganas de predicar, te voy a decir algo, porque no estuvo el día de ayer. Ya muchos nos han dicho por ahí que a veces aquí en el programa yo y mi esposa nos peleamos. No. ¿Sabes qué? A mí me dijeron, en serio, mi amor. ¿Sí? Me dijeron unos hermanos cuando estábamos en la radio. Dijo, tu esposa siempre te está corrige y corrige. No, ya tengo mucho que no te corrijo. Oye, tu esposa siempre está peleando contigo ahí en la televisión. Dice, eso es lo que hace más ameno el programa, ¿verdad? Que siempre te está... Dice, si así te trata en la televisión, ¿cómo no te tratará en la casa, papito? No es cierto. Nomás llego a la casa y ya están los sartenes ahí, llego yo humillado ahí. Ay, sí. Vuelve a su procedencia. Es cierto, mi hermano. Lo llevamos muy bien. Nomás llego a la casa y veo el cinto colgado ahí y ya me van unos cintazos aquí. Pero bueno, vamos a hablar de la tarde, ¿no? Porque hoy Dios nos arrugamos. Hoy Dios va a hacer algo extraordinario. Ok. Dios tiene algo especial para ti en este día. ¿Por qué no oramos, Nidia? Dejamos que el Espíritu Santo hoy nos hable, nos diga algo y envíe una palabra poderosa para todos aquellos que nos están sintonizando y aquellos que han sido fieles al programa Cubriendo con Bendición en el canal Bocén. ¿Por qué no oras para terminar? Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, le damos gracias por las maravillas que usted manifiesta, Señor, sobre la vida de cada uno de nuestros hermanos. Yo bendigo, Señor, a cada familia, a cada persona, Padre, que ha creído, Señor, en lo que usted ha hablado en este día. Y yo decreto, Señor, en el nombre de Jesús, que usted se manifestará a sus vidas de una manera sobrenatural. Usted conoce, Señor, la situación, la necesidad de cada uno de ellos. Y yo decreto, Padre, que usted responderá. Porque tú has dicho, Señor, clama a mí y yo te responderé. Y sabemos, Padre, que para la oración no hay tiempo ni hay distancia. Por lo tanto, Señor, usted va hacia donde ellos se encuentran en este momento y los visita, Señor, de una manera poderosa. Cosa que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni ha subido a corazón de hombre. Es lo que usted tiene preparado, Señor, para aquellos que te aman, Padre. Por lo tanto, Señor, yo decreto que mis hermanos empezarán a testificar de las maravillas que usted mostrará a sus vidas, Señor. Declaramos, mi Dios, que tu presencia el día de hoy activa sus espíritus, Señor, a otra dimensión. Y ellos, Señor, estarán viendo tu gloria, podrán ver tu reino, Señor, aquí en la tierra. Yo declaro, Padre, que lo extraordinario se manifestará a sus vidas a partir de este momento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí está la oración, mis hermanos. Estamos muy contentos con el Señor. Le pedimos, por favor, que esté atento al programa En estos días vamos a estarle pasando por ahí algunos mensajes, algunos comentarios. Vamos a estar transmitiendo el programa de los grandes avivadores de la historia, dirigido por su servidor. El primer documental que vamos a transmitir es del hombre llamado John Alexander Dowie, que Dios le usó y levantó
en los tiempos del año de 1847. Usted lo va a ver aquí en este programa. Está extraordinario lo que usted va a ver, cómo usted se va a adaptar de los grandes avivamientos que Dios ha levantado, no solamente en los Estados Unidos, sino en toda la tierra, y lo que Dios quiere hacer en este nuevo tiempo. Así es que esté bien atento, porque va a haber este programa, va a haber otro programa también muy interesante, hablando de los músicos cristianos. También él lo va a conducir. También lo voy a conducir yo. Y luego viene otro, que también voy a conducir yo. Y todos los programas que usted vaya a hacer en Bosé. Las 8 horas de programación del pastor Eduardo Pérez. Las 8 horas de programación las dirijo yo, las controlo yo. No es cierto, mi hermano, solamente voy a dirigir como 10 programas. Solamente 10. 10, de los 8, 10. No es cierto. Así es que el día de mañana le invitamos para que esté atento a este programa. Aquí vamos a estar de 2 a 3 de la tarde. No Ore se nos por vaya. nosotros, necesitamos que ore también por nosotros para que esto siga adelante. Necesitamos que esto siga avanzando y que no se detenga. Así es que le invitamos para que usted esté atento. Así es que mañana nos vemos. Despide de ustedes el apóstol Eduardo Pérez. Hasta luego. Bye, Dios le bye. bendiga.